Expreso mi saludo cordial a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Yesid Triana Rodríguez, profesor del programa de Ciencias Bíblicas adscrito a la unidad Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Celebramos el domingo 20 del tiempo ordinario. El texto que la liturgia nos presenta este día para meditar es el de Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Que se viene reflexionando desde los domingos anteriores. En primer lugar, presento algunas características literarias del texto. Veamos cómo en todo el capítulo 6, después de los sucesos de la multiplicación del pan y el descenso de Jesús de la montaña a Cafarnaún, hay una unidad temática en este capítulo, donde el tema del pan es recurrente y al menos lo encontramos 8 veces. También tenemos una recurrencia joánica con la expresión ego eimi, que significa yo soy, que incluso puede remontarnos al texto del Éxodo, donde se revela el nombre de Dios, aunque lo encontramos con diferentes sustantivos. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el redil, etc. Para delimitar el texto de este domingo, encontramos una inclusión. Al comienzo está la expresión el que descendió desde el cielo y al final también encontramos el que descendió desde el cielo. Pero al comienzo se indica con el yo soy, donde Jesús expone por qué es el pan bajado del cielo, y al final una conclusión donde se dice este es el pan bajado del cielo. Veamos cómo hay unas unidades temáticas en este texto. La primera nos presenta una exposición de todo el contenido que Jesús nos va a desarrollar. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Veamos cómo acá se muestra el periodo hipotético o condicional, si alguien come de este pan, y empieza a delinearse la temática de la vida. Pan vivo tendrá vida. Pero a la vez se traduce, por así decirlo, el simbolismo del pan, que ya no solo es alimento, sino que él dice que es su carne. Y es su carne nuevamente para la vida del mundo. Noten cómo la palabra vida recorre todo este texto y todo este capítulo de Juan. Bueno, hay una interrupción de los judíos quienes preguntan cómo puede suceder esto. Incluso el verbo puede denotar una controversia o división dentro de ellos mismos para tratar de explicarse. Por ello Jesús toma la palabra y aquí encontramos la segunda unidad en el versículo 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, aquí nos da como una imposibilidad, pero hay algo llamativo. Ya no solo se trata de comer su cuerpo, sarx, sino también de beber su sangre. Y si no se come esa carne y si no se bebe esa sangre, no habrá vida ya no solo en el mundo, sino en ustedes, en vosotros. Notemos cómo hay una progresividad desde lo exterior hacia la intimidad de las personas. Encontramos una tercera unidad que va de los versículos 54 a 57. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Notemos, esta unidad es bastante estrecha y bastante cerrada. Podríamos verla casi como una repetición de lo anterior, pero realmente vemos unos desarrollos. Aquí surge un verbo que pues en las traducciones es el mismo comer, fagein, pero aquí surge el verbo que yo lo traduzco por tragar o por masticar. Entonces no solo es el acto de comer
como verbo infinitivo, sino que es la acción de comer, que significa masticar, degustar. Podríamos incluso disfrutar la comida, en este caso el verbo trogo. Por tanto, luego vuelve y concluye Jesús: si no se traga, si no se mastica este pan, pues no habrá vida. Y creo que acá surge la frase más central: yo le daré vida, lo resucitaré, o incluso nosotros podríamos decir, lo levantaré. Esa expresión que podría ser también una alusión a la resurrección final o a la espera de la humanidad de su redención final, pero que siempre se conecta con la resurrección del mismo Jesucristo. Bueno, además de esto, Jesús insiste ya en que este alimento, esta comida y esta bebida son verdaderos alimentos. Entonces Jesús está entrando como en una afirmación que ya no solo es desde lo práctico de alimentar, sino que también tiene unos efectos filosóficos de la verdad, y luego vamos a ver cómo tiene efectos teológicos. En el versículo 57, me parece de manera sorpresiva, se rompe el discurso porque habla del envío del Padre y que Él es enviado, Él vive por el Padre, pero también el que lo coma, lo mastique, vivirá como Él. Aquí hay algo interesante: la expresión Padre viviente es única en todo el Nuevo Testamento. Se encuentra el Padre de la vida, o Dios de la vida, pero Padre viviente es único acá como expresión, lo cual muestra la riqueza literaria que nos da este texto. Pero siempre, vuelvo y repito, en continuidad con la vida, que es la clave central. Se cierra luego con los versículos 58 o el versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Vean qué llamativo cómo se repite, pero ya Jesús concluye porque ya lo ha expuesto totalmente y hay convencimiento quizás de los oyentes. Pero aquí hay algo, y es la conexión con los pasajes del desierto en el libro del Éxodo, Números, donde el pueblo comió el pan luego de las murmuraciones, pero murieron. Aquí la diferencia es que quien coma este pan, concluyo, vivirá para la eternidad. Esta es la frase central también en conclusión de todo el pasaje. Bueno, luego de estas características que son literarias y nos conectan con toda la Biblia, incluso observemos los contextos comunitarios y humanos que pueden aportarnos a la comprensión del texto. Vamos a partir de un hecho antiguo, cultural, que es sobresaliente no solo en el judaísmo, sino en todo el contexto antiguo. Es el de las celebraciones de la religión mediante la comida. Siempre es sobresaliente que quien celebra el culto, el ritual, tiene que comer. Eso es parte esencial de la religión, lo demuestra la antropología religiosa. Pero acá hay una diferencia entre la práctica judía, que recordemos, según el libro de Levítico, hay varios tipos de sacrificios, como el holocausto, sacrificios de expiación, de purificación y de comunión, que también es característico de los otros cultos y ritos paganos o politeístas, donde se ofrece sacrificio a los dioses o a Dios, pero que también una parte de esa comida que se ofrece se prepara y se come como banquete delante de ese Dios o de esos dioses. Vean cómo es de llamativo este centro. Para el judaísmo es difícil decir: quien coma mi carne tendrá vida, porque para ellos la comida es para expiar, para perdonar. Y esa es la diferencia con los ritos paganos, porque quien comía en ese momento delante de los dioses, ese Dios lo poseía, lo tomaba, y en cierto modo el oferente se endiosaba, también se enriquecía con la fuerza de su Dios. Entonces notemos por qué para el judaísmo es tan difícil comprender esto. Por último, apropiemos algunas pistas de apropiación para nuestras prácticas eclesiales. No se trata de una antropofagia, comer carne humana, no se trata de continuar ritos paganos, sino de dar una diferencia también entre ellos. No es ni práctica judía ni es práctica pagana en este caso. Aquí vemos un elemento central: el valor de la cena,
el valor de la comida como parte de la expresión de la fe, que incluso Pablo reprochó a los corintios porque comían mal. Algunos llegaban ebrios a la cena del Señor, y aquí la cena es para unir y no para dividir ni para mostrar diferencias de personas. Segundo, el sentido de la comensalidad, ¿cuál es? No es solamente distinguir o separar, sino que es expresión de fraternidad y de solidaridad. Es decir, tiene un sentido de proyección hacia el más necesitado, recordando a Pablo. Tercero, hay una profundización teológica que en este caso adquiere un valor sacramental. La cena, comer el pan, beber la sangre, se convierten en Eucaristía, es decir, en sacramento de la permanencia de Jesús en medio de su pueblo. Y aquí sí, Jesús alimenta a quien participa del banquete y de la celebración. Por último, surge la reflexión pastoral. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo celebramos la Eucaristía? ¿Y para qué la celebramos en comunidad? Feliz domingo.